David y Goliat. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra en Socó, que queda en Judá. Acamparon entre Socó y Aseca, en Efes-Damim. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y allí ordenaron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban en un monte, y los israelitas estaban en el otro monte, con el valle en medio de ellos. Entonces, del campamento de los filisteos salió un guerrero llamado Goliat. Él era de la ciudad de Gat, y medía casi 3 metros de altura. Llevaba una armadura de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza era de hierro y pesaba más de 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se detuvo y gritó a las tropas de Israel: ¿Por qué salieron a formar la línea de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Elijan entre ustedes un hombre que venga a luchar conmigo. Si él puede luchar conmigo y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Hoy desafío a las tropas de Israel. Envíenme a un hombre para que luche conmigo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, quedaron asustados y con mucho miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, y tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era muy anciano entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Estos 3 que habían ido se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el menor. Solo los 3 mayores siguieron a Saúl. Pero David iba y venía de Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. El filisteo se presentaba por la mañana y por la tarde durante 40 días. Isaí dijo a su hijo David: «Te ruego que lleves para tus hermanos una medida de este trigo tostado y estos 10 panes. Corre y llévaselos a tus hermanos en el campamento. Además, lleva estos 10 quesos para el comandante de 1000. Mira cómo están tus hermanos, y trae una señal de que están bien». Saúl, ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David se levantó de madrugada, dejó las ovejas al cuidado de un guardián, tomó lo que había sido preparado y partió según lo ordenado. Llegó al campamento justo cuando las tropas salían para colocarse en orden de combate y llamaban a la batalla. Los israelitas y los filisteos se alinearon, fila contra fila. David dejó lo que había traído al cuidado del encargado de la carga y corrió hacia la batalla. Cuando llegó allí, preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras David aún hablaba con ellos, el guerrero llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y habló las mismas cosas que había dicho anteriormente, y David lo escuchó. Todos los israelitas, al ver a aquel hombre, huyeron de él con mucho miedo y se decían unos a otros: «¿Han visto a ese hombre? Ha venido a desafiar a Israel. El rey dará muchas riquezas a quien mate a ese hombre. También le dará a su hija en matrimonio y eximirá a la casa de su padre en Israel». Entonces David preguntó a los hombres que estaban cerca de él: «¿Qué se le dará al hombre que mate a ese filisteo y libre a Israel de tal afrenta? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?» Y el pueblo le repitió las mismas palabras, diciendo: «Esto se le dará al hombre que lo mate». Eliab, su hermano mayor, oyó a David hablando con aquellos hombres y se enfureció con él. Le dijo: «¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Sé que eres presuntuoso y malicioso, solo has venido a ver la batalla». David respondió: «¿Qué he hecho ahora? Solo hice una pregunta». Entonces se apartó de él en dirección a otro, y repitió la misma pregunta, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes.
Algunos hombres que oyeron las palabras de David fueron y se las anunciaron a Saúl, quien mandó a llamarlo. David le dijo a Saúl, que nadie pierda el ánimo por causa de él. Este tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Pero Saúl le dijo a David, no puedes ir contra este filisteo para luchar con él. Tú aún eres joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David respondió, este tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo iba detrás de él, lo golpeaba y libraba al cordero de su boca. Si se levantaba contra mí, lo agarraba por la melena y lo golpeaba hasta matarlo. Este tu siervo mató tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y David continuó, el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, ve y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo revistió con una coraza. David intentó caminar con la espada sobre su armadura, pero nunca antes había usado algo así. Entonces le dijo a Saúl, no puedo caminar con esto porque no estoy acostumbrado a ello. Y se quitó todo. Tomó su cayado en la mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su zurrón de pastor que llevaba consigo, y con su honda en la mano se dirigió al filisteo. El filisteo también venía acercándose a David, y delante de él iba su escudero. El filisteo miró y al ver a David lo despreció porque era solo un joven rubio y de buena apariencia. El filisteo le dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses y le dijo, ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Así, toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Toda esta multitud sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a todos ustedes en nuestras manos. Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y comenzó a acercarse a David, éste corrió rápidamente hacia él. David metió su mano en el zurrón, tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó rostro en tierra. Así, David derrotó al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y lo mató, aunque no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y lanzándose sobre el filisteo, tomó la espada de éste, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su héroe estaba muerto, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron un grito y persiguieron a los filisteos hasta Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos cayeron heridos por el camino. Luego los hijos de Israel regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero guardó las armas de Goliat en su propia tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, le preguntó a Abner, comandante del ejército, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió, juro por tu vida, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, averigua de quién es hijo ese. Cuando David volvió, después de haber matado al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. David todavía llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Entonces Saúl le preguntó,
«¿De quién eres hijo, joven?». Y David respondió: «Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén». Así concluye el relato de cómo David, confiando en el Señor y con una fe inquebrantable, derrotó al gigante Goliat, liberando a Israel de la amenaza de los filisteos y mostrando que la victoria no depende de la fuerza física ni de las armas, sino de la fe en Dios. La increíble historia de David y Goliat aún no termina. David regresó a casa como un héroe, pero esto solo era el comienzo de su historia épica. Imagina la escena. Mientras el joven pastor se convertía en la sensación de Israel, Saúl no podía dejar de mirarlo, fascinado por su valentía, pero a la vez comenzaba a sentir una chispa de ¿por qué? Porque todos hablaban de David como el elegido, el que Dios había protegido en el campo de batalla. Y en medio de esta admiración por el joven pastor, Saúl comenzó a sentir algo que no esperaba: celos. A medida que David crecía en fama, el pueblo lo veía como un líder, alguien que no solo había derrotado al gigante, sino que era guiado por la mano de Dios. Los hombres le cantaban canciones en las calles, alabando sus victorias y reconociendo su valor. Pero Saúl, consumido por su propia inseguridad, empezó a ver a David como una amenaza. Desde ese momento, sus ojos seguían cada movimiento de David, y su mente empezaba a idear maneras de mantener su trono seguro. ¿David tenía idea de los peligros que ahora lo rodeaban? Quizás sí, o quizás estaba demasiado concentrado en seguir el llamado de Dios. Lo que David no sabía es que pronto enfrentaría no solo gigantes en el campo de batalla, sino también la traición y los desafíos del poder. ¿Lograría mantenerse firme? ¿Sería su fe suficiente para vencer los obstáculos que estaban por venir? Si quieres descubrir el resto de esta historia épica, llena de valentía, lealtad y pruebas divinas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte el siguiente capítulo de la vida de David, un hombre cuyo destino estaba marcado por la mano de Dios.